En su última reunión con Biden, el líder del régimen chino Xi Jinping enumera 4 líneas rojas que exige que Estados Unidos no cruce. La pregunta es si Trump las cruzará a su regreso. Mientras Xi Jinping se encuentra en América Latina para asistir al G20, un grupo de simpatizantes del Partido Comunista Chino es acusado de bloquear pancartas que condenan una persecución en Beijing. ¿Cómo se desarrollarán los aranceles de Trump? El presidente de la Cámara de Representantes, Johnson, dice que es probable que se trate de un acto de equilibrio. Analizamos los posibles pros y contras de esta medida. El presidente y yo hablamos de esto ayer mismo, del uso de aranceles en la economía y de cómo podría hacerse. Será un acto de equilibrio, como siempre lo es. Un horrible apuñalamiento en el este de China deja al menos 8 muertos. Es el segundo atentado masivo en una semana. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Desde Taiwán hasta los derechos humanos, el líder chino Xi Jinping expuso 4 líneas rojas al presidente Biden este sábado. Pero la pregunta es, ¿las cruzará Trump durante su próximo mandato? Xi Jinping y Joe Biden acaban de reunirse por última vez antes de que Biden deje su cargo. Durante las conversaciones en Perú, Xi dijo a Biden que China está dispuesta a trabajar con una nueva administración. Pero también enumeró 4 líneas rojas que exige que Washington no cruce. Estos temas son Taiwán, la democracia y los derechos humanos, la trayectoria y el sistema de China y el derecho del país al desarrollo. De estos 4 temas, Taiwán es el más delicado. El Partido Comunista Chino reclama a Taiwán como parte de China, a pesar de que nunca gobernó ni poseyó la isla y prometió tomarla por la fuerza si es necesario. Washington no mantiene relaciones diplomáticas formales con Taiwán, pero está obligado por ley a venderle armas para que pueda defenderse. Trump es impreciso sobre si defendería a Taiwán en caso de una invasión china, aunque dijo que no necesitaría usar la fuerza militar para disuadir a Beijing de imponer un bloqueo a Taiwán. Dijo que esto se debe a que Xi Jinping lo respeta y sabe que está loco, según sus propias palabras. Trump también dijo que Taiwán debería pagar a Estados Unidos para que lo defienda y comparó a Estados Unidos con una campaña de seguros, añadiendo que Taiwán no le da nada a Estados Unidos, aunque también aprobó ventas de armas a Taiwán por valor de más de $18.000 millones durante su primer mandato, 3 veces más que las ventas realizadas durante el mandato de Biden. En cuanto a los derechos humanos, Trump promulgó durante su primer mandato proyectos de ley que castigan a Beijing por sus abusos contra los musulmanes uigures en Xinjiang y sancionó a funcionarios que infringen la democracia en Hong Kong. Su administración también declaró que Beijing está cometiendo genocidio contra los uigures, un grupo étnico de China. Volviendo a la reunión clave en Perú, Biden y Xi Jinping acordaron que los seres humanos y no la inteligencia artificial deberían controlar las armas nucleares. También instó a Xi Jinping a ayudar a frenar a Corea del Norte y a disuadir a este país de apoyar la guerra de Rusia contra Ucrania. Además, Biden pidió a Xi Jinping que mantuviera la paz en la cuestión de Taiwán. El ejército estadounidense se está preparando para un posible conflicto con China por la isla, y las fuerzas estadounidenses están recuperando aeródromos de la época de la Segunda Guerra Mundial como parte de esa preparación. El líder chino Xi Jinping también se encuentra en Río esta semana y los practicantes de la disciplina espiritual Falun Gong mostraron pancartas frente a la entrada del G20 el domingo por la noche, y esto fue lo que pasó. Y los partidarios del Partido Comunista Chino o PSC intentaron tapar su mensaje. Los practicantes brasileños de Falun Gong dijeron que los partidarios del PSC les dijeron que quitaran las pancartas, infringiendo su derecho a la libertad de expresión, y que más tarde los siguieron hasta su Uber y tomaron una foto de la matrícula. Los practicantes de Falun Gong se reunieron para dar a conocer la persecución que el Partido Comunista Chino emprende contra la disciplina de meditación en China. Durante la cumbre del G20 en Brasil, el líder chino Xi Jinping dijo este lunes al primer ministro australiano Anthony Albanese que la relación de China con Australia está experimentando un cambio radical y que los países mantienen un impulso positivo para el desarrollo. Beijing busca promover a Australia como modelo para comerciar con China.
Esto mientras se prepara para el regreso de Trump a la Casa Blanca con su promesa de un arancel del 60% sobre los productos de China. Por el contrario, Albanese viajó a Beijing para poner fin a una larga disputa hace un año. China impuso aranceles a productos australianos después de que Canberra pidiera una investigación sobre el origen de COVID-19. Albanese dijo que no se involucraría en las relaciones entre Beijing y Washington, y la embajadora de Estados Unidos en Australia, Caroline Kennedy, calificó este lunes a Australia como el amigo más glorioso de Estados Unidos. Destacó el aumento de la cooperación en materia de defensa entre Washington y Canberra y los planes para desarrollar el sector de los minerales críticos de Australia para romper el asfixiante control del régimen chino. Y el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, dijo el domingo que los aranceles del presidente electo Donald Trump serían un acto de equilibrio. Veámoslo. El presidente y yo hablamos de esto ayer mismo, del uso de aranceles en la economía y de cómo podría hacerse. Será un acto de equilibrio, como siempre lo es, pero él tiene algunas ideas agresivas, para hacer crecer de nuevo esta economía y reducir el costo de la vida. Y hay una serie de factores que entrarán en juego. Trump prometió aranceles del 60% sobre todas las mercancías que provengan de China. La medida pretende contrarrestar lo que denominó prácticas comerciales desleales de China y reducir la dependencia hacia este país en medio de las tensiones. Para proteger el empleo en Estados Unidos también prometió un arancel separado y universal del 10% sobre todos los productos importados en Estados Unidos. Trump recibió opiniones encontradas sobre sus políticas comerciales. Algunos advierten que los aranceles radicales podrían empeorar la inflación en Estados Unidos, mientras que otros apoyan su visión de los beneficios potenciales que podrían traer. La tragedia golpeó a una escuela de formación profesional en el este de China. Un exalumno perpetró un ataque con arma blanca que causó al menos 8 muertos. Ocurre pocos días después de que el país sufriera su mayor atentado en una década. Estos son los detalles. El domingo se vieron fuertes medidas de seguridad y ofrendas florales en el exterior de una escuela de formación profesional en el este de China, después de que un exalumno protagonizara un ataque mortal con arma blanca, según la policía, en el segundo asesinato masivo del país en una semana. El ataque con arma blanca tuvo lugar el sábado en la Escuela Profesional de Arte y Tecnología de Wuxi, en la provincia de Jiangsu, al este del país. Al menos 8 personas murieron y otras 17 resultaron heridas. Según la policía, el sospechoso, un varón de 21 años, fue detenido en el lugar de los hechos y confesó su autoría. Imágenes obtenidas por Reuters muestran a una persona detenida en un descampado de la universidad. Reuters pudo confirmar la fecha y la ubicación del vídeo. La policía de la ciudad de Wuxi dijo que el sospechoso del apuñalamiento estaba enfadado por no aprobar un examen y no obtener su certificado de graduación y perder su salario de becario. Tuvo lugar el mismo día en que las autoridades de la ciudad sureña de Zhuhai confirmaron que acusaron al hombre que el lunes pasado embistió con su coche a una multitud. En este atentado, perpetrado a las puertas de un estadio deportivo, murieron al menos 35 personas y testigos presenciales mostraron vídeos del lugar de los hechos. Según la policía, el sospechoso de 62 años estaba enfadado por las condiciones de un acuerdo de divorcio. Este tipo de asesinatos provocaron un inusitado y muy censurado debate en la Internet china sobre la salud mental de la población. También ponen de relieve las tensiones más profundas de la sociedad china, especialmente entre los jóvenes, a medida que se ralentiza la segunda economía del mundo. Esta residente de Wuxi dice que tiene la sensación de que la salud mental de la gente fue empeorando. Creo que esta es también una razón por la que la mayoría de los jóvenes son reacios a casarse, porque ni siquiera pueden garantizar su propia supervivencia, por no hablar del futuro de sus hijos, como su educación y otras cosas. Para decirlo sin rodeos, puede que haya más de estos ataques mortales en el futuro, dijo este hombre. Añadió que esperaba que los responsables hicieran un mejor trabajo a la hora de establecer medidas preventivas. Este año se registraron al menos otros 6 ataques con arma blanca de gran repercusión en todo el país. Y eso es todo por hoy en China en Foco.
Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos mañana. Un nuevo proyecto de ley de la Cámara de Representantes quiere eliminar el estatus comercial preferente otorgado al Partido Comunista Chino. Y los nuevos aranceles que impondría Trump se destinarían a apoyar a los agricultores y fabricantes estadounidenses. La elección de Trump para el puesto de jefe de defensa de Estados Unidos tomó por sorpresa a Washington. Hoy conocemos un poco más de Pete Hegseth, el hombre que se enfrentará al ejército chino si alguna vez estalla un conflicto. Varios anuncios taiwaneses se enfrentaron a interferencias en Perú. Medios de comunicación locales sugieren que los incidentes están relacionados con la visita del líder del Partido Comunista Chino a la capital. Y un hombre que sobrevivió a la sustracción forzada de órganos en China dice temer por su vida, incluso en suelo estadounidense. El 2 de noviembre, después de levantarnos por la mañana, descubrí que la puerta estaba abierta y alguien entró en mi casa. No esperaba que los agentes chinos actuaran tan rápido. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. ¿Cómo se alterarán las relaciones comerciales con China una vez que los republicanos tomen el control en Washington? Para empezar, el presidente del Comité Selecto sobre China de la Cámara de Representantes, John Mulliner, propuso una ley para romper por completo las relaciones comerciales normales con el régimen chino. Rebobinar el reloj 25 años. Eso es lo que pretenden hacer algunos legisladores con una ley que revocaría el estatus de relaciones comerciales normales permanentes con China. Este trato preferente se concedió al régimen chino en 2000, justo antes de que ingresara en la Organización Mundial del Comercio. El objetivo era promover la reforma en China, con la esperanza de que el régimen adoptara prácticas comerciales justas. Pero en lugar de ello, permitió al Partido Comunista Chino obtener una ventaja económica aprovechándose de los mercados de Estados Unidos y traicionando las esperanzas de libertad y competencia leal que se esperaban. Eso es lo que declaró el presidente del Comité Selecto sobre el Partido Comunista Chino, el diputado John Mulliner. Mulliner dijo que China ya perdió el trato preferencial a través de los aranceles de las administraciones de Trump y Biden, pero convertirlo en ley ahora convertiría estos aranceles en el statu quo. Es probable que Trump promulgue tal proyecto de ley. Un indicio es que el senador Marco Rubio presentó la versión senatorial del mismo proyecto de ley a principios de este año, y Trump respeta su criterio en política exterior. Rubio está ahora llamado a trabajar como secretario de Estado del presidente electo. Además, Trump se comprometió previamente a imponer aranceles del 60% a todas las exportaciones chinas a Estados Unidos. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, no dijo específicamente que apoye el proyecto de ley, pero señaló que hacer frente a las prácticas comerciales malignas de China es clave para ayudar a vigorizar la economía estadounidense. Según el nuevo proyecto de ley, el dinero procedente de los aranceles a China se destinaría a apoyar a los agricultores y fabricantes estadounidenses que puedan sufrir represalias por parte de Beijing. Reportando desde Washington, D.C., Melina Weisskopf, NTD Noticias. Otra elección de Trump para su gabinete sorprendió a Washington. El autor y presentador de Fox News, Pete Hegseth, fue seleccionado como secretario de Defensa para dirigir el ejército más grande y poderoso del mundo. Veterano militar, Hegseth sirvió en el extranjero en Afganistán e Irak, aunque carece de experiencia militar de alto rango y no está probado en el escenario mundial. Su nombramiento se produce en un momento crítico. La Marina estadounidense se prepara para un posible conflicto con China por Taiwán dentro de 3 años. Como parte de sus preparativos, el ejército estadounidense reactivó aeródromos de la época de la Segunda Guerra Mundial. Si Hegseth es confirmado por el Senado, se espera que China sea una de sus principales prioridades. Dijo que China está construyendo un ejército específicamente dedicado a derrotar a Estados Unidos, añadiendo que Estados Unidos siempre lleva una década de retraso. También comentó el esfuerzo de China por acaparar el mercado de la tecnología. Hegseth dijo, y cito, «Hoy en día ni siquiera podemos conducir nuestros coches sin las cosas que necesitamos de China. Así que China tiene una visión a largo plazo del espectro completo, no solo de dominación regional, sino mundial». Hegseth es uno de los varios nominados al gabinete que el presidente electo Trump seleccionó en los últimos días. Entre ellos, el senador de Florida Marco Rubio como secretario de Estado
y el congresista Mike Waltz como asesor de seguridad nacional. El 96% de los medios de comunicación en Estados Unidos pertenecen a solo un puñado de corporaciones. The Epoch Times es diferente porque es independiente, valiente y veraz. Verdad, tradición, esperanza son nuestro lema en 36 países hasta el día de hoy. Usted, nuestra comunidad hispana en Estados Unidos, es nuestra prioridad. Le traemos cobertura exclusiva de temas como el voto latino, la seguridad fronteriza, la infiltración comunista en Occidente y mucho más. Sin sesgos, solo los hechos porque valoramos la verdad. Nosotros solo informamos y usted decide. Nuestros suscriptores siempre nos agradecen constantemente nuestra cobertura mundial, imparcial y oportuna. Se ha convertido en el medio de comunicación de mayor crecimiento en Estados Unidos, fundado como un antídoto contra la propaganda comunista. Nuestro medio surge de la necesidad de responder a una crisis de derechos humanos en China impulsada por la propaganda deshonesta del Partido Comunista Chino. Cuando los medios occidentales tomaban y amplificaban estas mentiras, la cobertura de The Epoch Times desmontaba la propaganda, contando la verdad al pueblo chino y a la audiencia occidental. Hace unos años, a nuestros colaboradores en China, por decir la verdad, fueron silenciados, encarcelados y torturados. Nuestra misión no ha cambiado y estamos dispuestos a darlo todo por brindarle un medio honesto, tradicional y que traiga esperanza al mundo. Anuncios pro-Taiwán se enfrentaron a rondas de interferencias durante la cumbre anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico o APEC. El presidente estadounidense Biden y el líder del Partido Comunista Chino Xi Jinping estuvieron en la capital peruana, Lima, para el evento, y Taiwán también envió su propia delegación. Y una agencia de noticias local informó que una valla publicitaria que emitía anuncios promocionales taiwaneses se apagó de repente mientras Xi pasaba por delante. Al parecer se trató de un apagón, pero veamos los detalles. Al parecer, China posee más del 80% de las acciones de la compañía eléctrica local y el supervisor de otro edificio informó de un incidente similar. Dijo que unos extranjeros enmascarados le pidieron que apagara un anuncio taiwanés que se emitía en su edificio, pero él se negó. Afirmó que las personas decían pertenecer a la delegación china. Mientras tanto, algunos funcionarios taiwaneses afirmaron que se retiraron anuncios taiwaneses en un aeropuerto de Lima y mencionaron la represión china. La APEC es uno de los pocos pactos intergubernamentales que permite a Taiwán ser miembro de pleno derecho. El régimen chino considera a Taiwán parte de China y a menudo utiliza su influencia para presionar a otros países para que no trabajen con Taiwán, y eso a pesar de que el Partido Comunista nunca gobernó ni poseyó la isla. Este año Taiwán envió a la cumbre a un alto asesor de su presidente. Ese funcionario se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, para mantener conversaciones al margen de la cumbre. Tras ser torturado en una prisión china, el primer superviviente conocido de la sustracción forzada de órganos en Beijing dice que teme por su vida por contar en Estados Unidos lo que le ocurrió en China. Cerraduras forzadas, huellas de neumáticos y más intromisiones. Chen Peimin se despertó y descubrió que alguien entró en su domicilio. El 2 de noviembre, después de levantarnos por la mañana, descubrí que la puerta estaba abierta y alguien entró en mi casa. No esperaba que los agentes chinos actuaran tan rápido. Chen cree que Beijing envió a agentes para amenazarlo y hacerle saber que podían quitarle la vida. También descubrió que alguien destrozó los neumáticos de su automóvil. Esto ocurre meses después de que mostrara al público una cicatriz de casi 35 centímetros en un lado de su pecho, la marca que le quedó después de que le extrajeran en China partes de su hígado y pulmón, extirpados mientras estuvo recluido en una prisión china hace 20 años debido a sus creencias espirituales. La cicatriz de 35 centímetros en mi caja torácica, a la izquierda, palpita con cada latido de mi pulso, y con cada latido el dolor es insoportable. Los médicos consideran que los tejidos de los órganos que le faltan a Chen
solo pueden ser el resultado de una sustracción forzada de órganos. Cheng es practicante de Falun Gong, una disciplina de meditación espiritual de mente y cuerpo que sufre una brutal persecución en China desde hace más de 20 años. Un tribunal internacional con sede en Londres declaró que la sustracción forzada de órganos se produce en China a gran escala y que los practicantes de Falun Gong son probablemente la principal fuente de suministro de órganos. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima. Estados Unidos deporta a su país de origen a más de 100 de ciudadanos chinos ilegales. El número sigue siendo solo un puñado comparado con el total de los chinos que entran ilegalmente en Estados Unidos. El multimillonario de Wall Street, Howard Lutnick, es el elegido para liderar la agenda comercial de Trump, con aranceles del 60% para China aparentemente en la línea de mira. La Comisión de Estados Unidos-China envía recomendaciones al Congreso sobre cómo tratar con el Partido Comunista Chino y destacan el papel del PSC en la desestabilización de Oriente Medio. Compran el 90% del petróleo sancionado de Irán, lo que significa que pagan efectivamente casi la mitad de todo el presupuesto del gobierno iraní. Y Beijing reacciona a la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Rusia. Ocurre después de que Putin flexibilizara la política sobre armas nucleares tras un ataque ucraniano contra Rusia que utilizó misiles de fabricación estadounidense. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Estados Unidos deportó a más de 100 ciudadanos chinos ilegales en un vuelo charter. El Departamento de Seguridad Nacional dijo que fueron devueltos el sábado y que este es el tercer vuelo de expulsión con destino a China en menos de 6 meses. El primer vuelo tuvo lugar en junio y deportó a 116 ciudadanos chinos. El segundo despegó en octubre, expulsando a más de 130 ciudadanos chinos. Aún así, las cifras son pequeñas en comparación con el número total de chinos que cruzan ilegalmente la frontera. Más de 38.000 ciudadanos chinos fueron detenidos en el año fiscal 2024, lo que supone un aumento de más del 50% en comparación con el año fiscal anterior. La mayoría de ellos son adultos solteros. El subsecretario en funciones del Departamento de Seguridad Nacional escribió en X que realizó más de 600 de estos vuelos desde junio, la cifra más alta en más de una década. También compartió un mensaje para aquellos que buscan cruzar ilegalmente, escribiendo: "Nuestro mensaje es claro. Los individuos que carezcan de una base legal para permanecer en Estados Unidos serán expulsados". Más de una docena de legisladores, entre ellos el representante Chip Roy, escribieron al secretario de Estado sobre los inmigrantes chinos ilegales en Estados Unidos. Un inmigrante chino ilegal fue detenido en abril tras entrar en una base militar estadounidense. Según las autoridades, entró en la base militar El Centro en California sin identificación e hizo caso omiso de las órdenes de abandonar el lugar. China había dejado de aceptar a sus ciudadanos deportados de Estados Unidos en 2022 tras la visita a Taiwán de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, pero la cooperación se reanudó este año. El presidente electo Donald Trump acaba de revelar otro nombramiento. Howard Lutnick, experto en Wall Street, es el próximo candidato para dirigir el Departamento de Comercio. Los aranceles son una parte importante de la agenda económica de Trump. Durante la campaña electoral de Trump, Lutnick expresó su apoyo a un arancel del 60% sobre las importaciones chinas. Miremos más información sobre este tema. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que nominará al CEO de Wall Street, Howard Lutnick, como jefe del Departamento de Comercio. Eso significa que el banquero de inversión dirigirá la estrategia comercial y arancelaria de Trump para la agencia que se convirtió en el arma preferida de Estados Unidos contra el sector tecnológico chino. Es amigo de Trump desde hace mucho tiempo y apoya su visión de devolver los empleos manufactureros a Estados Unidos y promover las criptodivisas. Es un gran defensor de los aranceles, especialmente dirigidos a Beijing. Según el New York Times, dijo en una entrevista en podcast el mes pasado
que no hay que poner impuestos a nuestra gente. En su lugar, que ganen dinero, hay que poner aranceles a China y ganar 400.000 millones de dólares. El nombramiento de Lutnick fue un revés para otros dos partidarios de Trump que competían por el puesto en el Departamento de Comercio, incluida la ex administradora de pequeñas empresas Linda McMahon. La CNN informó el martes de que se espera que Trump la nombre en su lugar como secretaria de Educación, al frente de un departamento que Trump propuso abolir durante su campaña. McMahon es cofundadora y exdirectora ejecutiva de la franquicia de lucha libre profesional WWE. Fue una de las principales donantes de Trump durante su primera candidatura presidencial y dirigió la administración de pequeñas empresas en la primera administración del multimillonario. Trump también dijo el martes que eligió a la personalidad televisiva y cirujano el Dr. Mehmet Oz para servir como administrador de los centros de servicios de Medicare y Medicaid. Esta agencia de amplio alcance tiene un gasto anual de 2.600 millones de dólares y gestiona Medicare y Medicaid, que en conjunto proporcionan seguro médico a más de 140 millones de estadounidenses. Trump prometió durante su campaña no recortar Medicare, pero se espera que deje expirar las subvenciones federales a Medicaid a finales de 2025. La agencia también gestiona gran parte de las inscripciones de seguros de salud bajo la Ley de Asistencia Asequible, también conocida como Obamacare. Trump y otros republicanos intentaron anteriormente derogar la ley, pero ahora dicen que solo pretenden revisarla. El presidente electo dijo que Oz trabajaría en estrecha colaboración con Robert F. Kennedy Jr., su nominado para dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Saludos desde En Primera Plana, de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV de The Epoch Times en español, de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. La Comisión Estados Unidos-China publicó su informe anual al Congreso. En él se incluyen recomendaciones para ayudar a Estados Unidos a mantenerse al tanto de las amenazas y tácticas turbias del Partido Comunista Chino. Jason Blair, corresponsal de NTD, nos informa desde el Capitolio. La Comisión Estados Unidos-China publicó el martes su informe 2024, y uno de los puntos clave fue la implicación del Partido Comunista Chino en Medio Oriente. La vicepresidenta Reba Price afirmó que el PSC es uno de los principales apoyos de Irán, una de las principales fuerzas desestabilizadoras de la región. Compran el 90% del petróleo sancionado de Irán, lo que significa que pagan efectivamente casi la mitad de todo el presupuesto del gobierno iraní. No tienen otros amigos que puedan proporcionarles el mismo tipo de apoyo económico que China, así que se trata de una relación muy desequilibrada. China puede conseguir lo que quiere de Irán. El comisario Aaron Friedberg describió cómo el PSC intenta mantener ocupado a Estados Unidos con el conflicto de Oriente Próximo. A China le interesa mantener la olla hirviendo, pero sin que se desborde. Otro foco de atención fueron los bienes de consumo chinos inseguros y no regulados que entraban en Estados Unidos. La comisionada Kimberly Glass dijo que la comisión examinó de cerca esta cuestión desde la perspectiva de la seguridad de los productos de consumo. Todo, desde juguetes para niños hasta maquillaje y otras cosas, que incluso terminan matando a personas, conllevan serios riesgos para la seguridad de los consumidores. Dijo que actualmente existe una incapacidad para vigilar este tipo de productos que entran en Estados Unidos. También destacaron que cada vez es más difícil conocer el verdadero origen de los bienes, porque a menudo los productos se etiquetan como fabricados en otro país, pero en realidad proceden de China. La Comisión Estados Unidos-China es una comisión de 12 miembros creada por el Congreso en el año 2000. Se centra en las implicaciones para la seguridad nacional del comercio bilateral y las relaciones económicas con el PSC.
supervisan, investigan y envían al Congreso un informe anual con recomendaciones para la adopción de medidas administrativas y legislativas, informando en el Capitolio Jason Blair, NTD Noticias. China reaccionó a la rebaja por parte de Rusia del listón para el uso de armas nucleares. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China dijo el miércoles que todas las partes implicadas deberían mantener la calma y buscar la distensión a través del diálogo. Esto se produce en un momento de escalada de las tensiones entre Estados Unidos y Rusia. El Kremlin actualizó su doctrina nuclear el martes, esencialmente bajando el listón para que Rusia utilice armas nucleares. El momento es crítico. Se produce cuando Ucrania disparó misiles estadounidenses de largo alcance contra Rusia por primera vez y 2 días después de que el presidente Biden diera luz verde a Ucrania para hacerlo. Un portavoz de Putin dijo que Rusia se reserva el derecho a utilizar armas nucleares para responder a tales ataques, siempre que supongan una amenaza crítica para la soberanía de Rusia. La nueva doctrina también dice que Rusia podría utilizar armas nucleares si una potencia nuclear apoya a una no nuclear para lanzar un ataque, una clara referencia al apoyo de Washington a Ucrania. La Casa Blanca, por su parte, dijo que no está sorprendida por el cambio. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos mañana. Tres tragedias en una semana. Un coche vuelve a embestir a una multitud fuera de una escuela en China, hiriendo a varios estudiantes. Ocurre tras otros 2 atentados mortales. El presidente Biden prometió $4.000 millones al Banco Mundial en la cumbre del G20 y China figura entre los países clave que podrían beneficiarse. Y la Unión Europea advierte a China de las graves consecuencias de las sanciones impuestas a Irán. El mensaje sigue a informes y pruebas que sugieren que Beijing está fabricando drones de ataque de largo alcance para Moscú. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Un coche se estrelló este martes contra una multitud a la salida de una escuela en el sur de China. Varios estudiantes resultaron heridos, aunque las autoridades no especificaron cuántos. Según la policía, ninguno de ellos corre peligro de muerte. NTD no puede verificar de forma independiente si alguien murió en el accidente, ya que el régimen chino tiene un largo historial de encubrimiento u ocultación de muertes para preservar su reputación. Los sensores chinos borraron de internet las noticias relacionadas con el incidente. Las imágenes del lugar de los hechos muestran a varias personas abalanzándose sobre un hombre y se escucha gritar a una de ellas. Otro video muestra a la policía deteniendo a un sospechoso. No está claro qué causó el accidente, pero se produce una semana después del atentado más mortífero de China en 10 años. El lunes pasado, un conductor embistió con su coche a una multitud en un centro deportivo del sur de China, matando al menos a 35 personas. Y días después, un apuñalamiento en un campus universitario mató a 8 personas. David Chang, presentador de China Insider, afirma que el descontento social en China y la debilidad de la economía son desencadenantes de hechos violentos en el país. Hay un gran número de, supongo que se podría decir, acumulaciones miserables a lo largo de los años que provocan que la gente, especialmente ahora, dadas las malas condiciones económicas, busque vengarse de la sociedad. Y lo hace causando indiscriminadamente este tipo de alborotos, utilizando armas o coches, pensando que así es como deben hacerlo. Señaló que Beijing lleva muchos años reprimiendo a la población y la sociedad china tiene mucha presión acumulada que puede estallar en cualquier momento. Ahora llegó un punto en el que la gente está muy harta de lo comunes que se volvieron estos casos. Estos 3 últimos incidentes ocurrieron en apenas una semana. Y eso es muy revelador de hacia dónde va la tendencia de la sociedad en China. No va en una buena dirección. En este ambiente, los internautas chinos están advirtiéndose unos a otros de que sean precavidos, porque la gente está cada vez más desesperada
y toman su revancha contra la sociedad. En el G20, el presidente Biden prometió la mayor contribución de Estados Unidos al Banco Mundial para luchar contra la pobreza mundial. Sin embargo, China puede ser uno de los principales beneficiarios. A pesar de ser la segunda economía mundial, China es uno de los mayores prestatarios del banco, con más de 60.000 millones de dólares en préstamos en las últimas 4 décadas. Algunos analistas afirman que los fondos podrían emplearse mejor en otros fines. El primer día de la cumbre del G20 se centró sobre todo en el hambre y la pobreza en el mundo, y Biden anunció la mayor contribución de la historia al Banco Mundial. Me enorgullece anunciar que Estados Unidos promete 4.000 millones de dólares en los próximos 3 años para la Asociación Internacional de Desarrollo del Banco Mundial. La promesa de 4.000 millones de dólares supera en 500 millones la última contribución estadounidense realizada en 2021. El G20 celebró su primera sesión el lunes por la mañana, que incluyó el lanzamiento de la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza. Se espera que los principales temas de esta semana sean el comercio, el cambio climático y la seguridad internacional, así como los conflictos en curso en Ucrania y Medio Oriente. Esto ocurre apenas 2 semanas después de la decisiva victoria electoral del expresidente Trump, y se espera que aplique cambios políticos en las 3 áreas tratadas en el G20. Esta es en parte la razón por la que al parecer algunos de los jefes de Estado presentes en la cumbre están más centrados en la transición a Trump que en la administración saliente. El líder chino Xi Jinping también se encuentra en Río esta semana y practicantes de la disciplina espiritual Falun Gong mostraron pancartas frente a la entrada del G20 el domingo por la tarde. Su objetivo era concienciar sobre la persecución a Falun Gong en China por parte del Partido Comunista Chino, pero partidarios del Partido Comunista Chino o PSC bloquearon sus pancartas. Los practicantes brasileños de Falun Gong afirman que los militantes del PSC los obligaron a retirar las pancartas, vulnerando así su derecho a la libertad de expresión. Luego los militantes del PSC los siguieron hasta su Uber y fotografiaron la matrícula. El PSC tiene un historial de acoso a activistas de derechos humanos en actos mundiales. A menudo envían a gente con banderas para bloquear pancartas, como hicieron aquí. En una ocasión, en la cumbre de la APEC celebrada en California el año pasado, un militante del PSC llegó a agredir a uno de nuestros periodistas de NTD que se encontraba en el evento. Informando desde Brasil, Arian Pazdar, NTD Noticias. China está en el punto de mira por la guerra de Ucrania. Líderes europeos y altos diplomáticos advirtieron esta semana a Beijing de graves consecuencias si se descubre que está ayudando a Moscú a fabricar drones de ataque. El lunes, altos diplomáticos de la Unión Europea discutieron una reciente actualización sobre la ayuda china a Rusia. Los servicios de inteligencia y diversas pruebas están indicando que el ejército ruso está utilizando drones de ataque de largo alcance producidos en China para proseguir la guerra contra Ucrania. La ministra alemana de Asuntos Exteriores dijo que el apoyo a la guerra socava el interés central de seguridad de Europa. En cuanto a cómo podría responder el bloque, sugirió utilizar como referencia las próximas sanciones de la Unión Europea a Irán si se confirma el programa chino-ruso de drones armados. China negó el lunes la existencia del programa, añadiendo que todas sus exportaciones a Rusia pasaron estrictos controles. Estados Unidos y los aliados europeos denunciaron a Beijing por sus controles a la exportación que permite el envío a Rusia de los llamados productos de doble uso. El doble uso se refiere a productos que tienen aplicaciones tanto civiles como militares, incluidos los conocimientos técnicos y electrónicos clave utilizados para fabricar armas. Varias empresas chinas ya fueron sancionadas por ello. El canciller alemán Scholz dijo que hablaría con el líder chino Xi Jinping sobre esos envíos de doble uso al margen de la cumbre del G20. El presidente Vladimir Putin actualizó la doctrina nuclear rusa. La medida se produce 2 días después de que el presidente Biden diera luz verde a Ucrania para atacar objetivos en Rusia con armas de fabricación estadounidense. Miremos los detalles. La doctrina actualizada establece que la agresión de un Estado no nuclear apoyado por un país nuclear será tratada como un ataque conjunto contra Rusia.
El gobierno ruso señaló anteriormente que la aprobación de Estados Unidos sería una peligrosa escalada de la guerra en Ucrania. El Kremlin afirma que la doctrina militar revisada rebajaría en teoría el listón para el primer uso de armas nucleares. Un portavoz dijo que Rusia podría utilizar armas nucleares si ella o Bielorrusia son atacadas con armas convencionales. Y el líder norcoreano Kim Jong-un aboga por una expansión ilimitada de su programa de armas nucleares para contrarrestar las amenazas de Estados Unidos. Sus comentarios también marcan su primera crítica directa a Washington desde la victoria electoral de Donald Trump. Kim criticó a Estados Unidos en una conferencia con oficiales del ejército la semana pasada por actualizar sus estrategias de disuasión nuclear con Corea del Sur, así como por solidificar una cooperación militar a 3 bandas en la que participa Japón. Kim describió la alianza como una OTAN asiática y afirmó que aumenta las tensiones y la inestabilidad en la zona. También criticó a Estados Unidos por su apoyo a Ucrania contra una invasión rusa prolongada. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos mañana. El gobernador de Texas dice que está redoblando sus esfuerzos para proteger a su estado del Partido Comunista Chino. Emitió 4 órdenes ejecutivas en solo 4 días. El ejército estadounidense envía una fuerza especial para ayudar a Filipinas en el mar del sur de China. Tenemos más información sobre las consecuencias de dicha iniciativa sobre esta importante ruta marítima. China sustituye a Estados Unidos como segundo mayor donante a las naciones del Pacífico. Veamos por qué las grandes potencias compiten por la influencia en un grupo de islas. Y Beijing cultiva relaciones con el país más grande de Sudamérica ante las narices de Washington. El líder del régimen chino Xi Jinping firma casi 40 acuerdos con Brasil al margen del G20. Bienvenidos a China en Foco, mi nombre es Julián Bertone. Texas está tomando una serie de medidas para reforzar su protección frente a las amenazas de China. El gobernador Greg Abbott ordenó el jueves a los organismos estatales que desinvirtieran en China lo antes posible. Esto se produce después de que emitiera otras 3 órdenes ejecutivas con el objetivo de proteger a los tejanos del acoso, el espionaje y los daños a las infraestructuras ocasionados por Beijing. Miremos más detalles. El gobernador de Texas, Greg Abbott, pretende proteger al Estado de las acciones hostiles del Partido Comunista Chino dentro de sus fronteras. Las órdenes destacan 3 áreas: espionaje, ataques a infraestructuras y el acoso y vigilancia a personas procedentes de China que residen legalmente en Texas. En una entrevista concedida a Fox News, dijo que muchas de las víctimas son disidentes del Partido Comunista Chino y escaparon a Estados Unidos legalmente. Los chinos persiguen a la gente. Tenemos a chinos yendo tras la propiedad intelectual, a chinos yendo tras la mayor red eléctrica de Estados Unidos. En el estado de Texas podrían potencialmente ser capaces de atacar nuestra red eléctrica y apagar Texas. Si lo hicieran, también cerrarían el mayor sector energético de Estados Unidos. Abbott dijo que el Estado está cerrando una comisaría en Houston que actúa de hecho como comisaría de policía para personas procedentes de China que están en Texas legalmente. Hay muchos casos de disidentes del PSC que dicen ser acosados e incluso agredidos en un intento de intimidarlos o silenciarlos. Por ejemplo, un hombre fue ingresado en un hospital tras protestar contra el PSC en la cumbre de la APEC celebrada en San Francisco el año pasado. Él y sus amigos se dieron cuenta de que un grupo de hombres los seguía. Algunos llevaban pañuelos rojos atados al brazo en consonancia con los partidarios del PSC en las protestas. Iban a atacarnos muy pronto. Recuerdo que un tipo me derribó por detrás y mi cerebro se quedó en blanco. Después de eso no pude recordar nada. Hace unos días, en la cumbre del G20 de este año en Brasil, algunos partidarios del PSC acosaron y taparon una pancarta que llevaban 2 practicantes de Falun Gong cerca de la cumbre. Y de hecho, yo mismo fui atacado el año pasado fuera de la cumbre de la APEC,
después de que un hombre me viera filmándolo cuando lo vi intentando arrancar una pancarta sostenida por practicantes de Falun Gong. Reportando desde Washington, D.C., Jason Blair, NT de Noticias. La última orden ejecutiva de Abbott pide a todas las agencias estatales que evalúen las inversiones en China. Se prohíbe a las entidades inversoras de Texas que viertan nuevos fondos al país comunista. El gobernador dijo en un comunicado de prensa que la decisión es para proteger la seguridad de las inversiones estatales. Washington está tendiendo una mano a su aliado Filipinas frente a la creciente agresión de China. Un funcionario de la embajada estadounidense dijo el jueves que los militares están apoyando las operaciones filipinas en el mar del sur de China a través de una fuerza especial. Manila explicó que la iniciativa implica inteligencia y vigilancia. Veamos de qué se trata. Un portavoz de la embajada estadounidense dijo que la operación permite a las fuerzas estadounidenses apoyar a Filipinas en el mar del sur de China. Allí, los buques guardacostas chinos dispararon con cañones de agua a las tripulaciones filipinas y embistiendo sus embarcaciones, todo aquello con el objetivo de mantenerlas alejadas de territorios en disputa. Tanto Filipinas como China reclaman la soberanía del mar del sur de China, aunque Beijing lo reclama casi en su totalidad, pero un tribunal internacional declaró inválida la pretensión de China. Más del 60% del comercio marítimo mundial pasa por estas aguas. China vuelve a ser el segundo donante a una docena de países insulares del Pacífico, superando a Estados Unidos, según datos del Instituto Lowy, un grupo de expertos australiano. Miremos por qué. China, Estados Unidos y Australia compiten por la influencia en la región. Algunas de estas islas fueron sangrientos campos de batalla durante la Segunda Guerra Mundial. Alex Gray es ex jefe de gabinete del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y nos explica por qué estas islas son importantes. Desde el punto de vista estratégico, son muy importantes, porque si pensamos si el ejército de Estados Unidos necesita acceder a Asia Oriental, ya sea en un hipotético escenario en el que Taiwán esté implicada, o en un escenario en el que Japón esté implicado, o en un escenario en el que la península de Corea esté implicada, tenemos que tener la capacidad de abastecer a nuestras fuerzas en la región desde la costa oeste y desde Hawái, principalmente por barco. Y para ello tenemos que pasar por las islas que componen esa segunda cadena de islas mencionadas. China invirtió más de 250 millones de dólares en la región en 2022. Estados Unidos invirtió más de 240 millones de dólares y Australia fue el país que más fondos aportó con cerca de 1.500 millones de dólares. China está reforzando sus lazos comerciales con Brasil, el mayor país de Sudamérica, y lo hace en competencia con la presencia estadounidense en el país. El líder chino Xi Jinping firmó el miércoles casi 40 acuerdos con su homólogo brasileño. Los acuerdos abarcan desde el comercio hasta la tecnología y la agricultura. Veámoslo. Xi Jinping visitó a Lula en la capital de Brasil tras reunirse con los líderes de las 20 mayores economías. El presidente brasileño Lula dijo que la asociación con China allanará el camino para una nueva fase de las relaciones bilaterales. Beijing viene compitiendo por influencia con Washington en Sudamérica. China es ahora el mayor socio comercial de Brasil. El comercio bilateral entre ambos superará los 160.000 millones de dólares en 2023. También durante la visita de Estado de Xi a Brasil, una empresa china firmó un acuerdo para entrar en el mercado brasileño denominada SpaceSail. Esta empresa china pretende desafiar a Starlink de Elon Musk, un sistema que permite a las personas acceder a Internet de alta velocidad, incluso en las zonas más remotas del mundo. La empresa china firmó un acuerdo con un proveedor de telecomunicaciones estatal brasileño. En virtud del mismo, SpaceSail proporcionaría comunicaciones satelitales y servicios de Internet de banda ancha a Brasil. Esto se produce después de que Brasil congelara la cuenta bancaria de Starlink. La medida se tomó para obligar a Elon Musk a pagar multas en un litigio. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, ayúdennos con un me gusta y suscríbanse a nuestro canal para recibir actualizaciones de lunes a viernes. Nos vemos la próxima.